¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un feliz martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos. Vamos a nuestro programa enseguida. Y de esta forma iniciamos ya. Bienvenidos, amigos, a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Desde este momento van a tener en pantalla todas las redes sociales para su participación, su comunicación con el programa. Gracias por estar ahí. Fidel, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos como noticia económica, sabes que ya están empezando a trabajar sobre el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico 2017 en anuncios que dio en el día de ayer el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Sí, efectivamente. El Gobierno Nacional está preparando la propuesta de presupuesto para el año 2017. Está por verse si la van a llevar a la Asamblea Nacional para la respectiva aprobación, de acuerdo a como está establecido en la Constitución de la República, ¿no? Claro. Es un elemento que habrá que ver. Bueno, lo cierto es que efectivamente se está manejando ya la configuración del presupuesto del Gobierno Nacional para el ejercicio fiscal del año 2017. Y las palabras expresadas por el señor ministro indican que el propósito, lo voy a leer aquí, el propósito del presupuesto es defender el pueblo venezolano, defender. Ajá. O sea, que se sigue manejando, por supuesto, el discurso de guerra. Y evidentemente está en el trasfondo de la propuesta de presupuesto y de la elaboración de la misma, combatir la guerra económica. Y como estamos en guerra, pues hay que defender al pueblo con el presupuesto. Exactamente, pero aquí es importante desmontar, Fidel, decodificar eso que ha dicho el ministro. Correcto. Sobre la intención de la elaboración de ese presupuesto para el próximo año en cuanto a la defensa y la protección de todos los venezolanos. Él declaró que se va a hacer hincapié sobre todo en el plano social, en lo que son los proyectos sociales, se van a mantener las misiones, las grandes misiones, y siempre para garantizarle una mejor calidad de vida a todos los venezolanos. Es importante aquí preguntarse lo siguiente: si en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto para el próximo año va a tener también el mismo porcentaje en cuanto al 77% de los ingresos petroleros para llevarlo a cabo, para diseñar todo su programa de gastos, ¿no? Pero en cuanto a esta aseveración que hace el ministro del enfoque, lo primordial que corresponde a la parte social, a las misiones, a las grandes misiones, yo creo que debería ser pertinente y es un rigor estrictamente de lógica económica, material, productiva. Es atender y pensar en el diseño de este presupuesto para cumplir todas las obligaciones del próximo año, pero en base a las distorsiones económicas, es decir, ¿qué se va a destinar para el aparato productivo nacional en cuanto al incentivo a la producción? ¿Qué políticas tomar para frenar la inflación? Políticas de ajuste en el orden monetario, en el orden fiscal, en el orden cambiario. ¿Y qué sectores realmente urgen de que sean atendidos prioritariamente, inyectarle el dinero? Sí, de momento, de acuerdo a la manifestación hecha por el ministro Menéndez, va en camino de mantener las misiones y, Leo, fortalecer los procesos de compras centralizadas, las compras centrales desde el Estado y la sinergia dentro de los distintos programas sociales que maneja el gobierno. O sea, el planteamiento que se está haciendo no va aparentemente en función de fortalecer la economía desde el ángulo de los sectores productivos, de manera de favorecer una serie de situaciones que converjan en el combate del problema estructural. Exacto. Que presenta la economía, sino de continuar con el mismo tipo de remedios o de medidas que se han venido desarrollando a lo largo de 17 años, que es precisamente el tipo de cosas que nos trajo aquí. Compras centralizadas, por ejemplo, es quitarle los negocios de las manos al sector privado y a una cantidad importantísima y que debería ser creciente de actores económicos.
El ministro dijo que próximamente se va a anunciar la cantidad del presupuesto asignado para el próximo año, para el año 2017. Y sí es verdad que es muy importante atender sobre todo la parte social, es fundamental. Sobre todo esa parte social para proteger de alguna u otra manera, dentro de lo posible, a la clase más desposeída. Pero pienso yo, Fidel, y vuelvo, insisto, de que para hacer todo ese proyecto, esa planificación presupuestaria, tanto a nivel de la Oficina Nacional de Presupuesto, con el Ministerio de Finanzas, todos los técnicos del presupuesto, es a atender los sectores prioritarios, y que si el presupuesto va a reducirse en función de la disminución de los ingresos petroleros, con esa cantidad disponible, cómo darle una máxima utilidad en función, repito, de atender las emergencias económicas que hay, de asistirlas y empezar a reimpulsar la economía nacional. Lo social, insisto, una vez más, es muy importante, pero tiene que ser estructuralmente, que se maneje con razones estrictamente económicas productivas. Así es. Amigos, hasta aquí esta sección. Vamos a cumplir con una primera pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, esto es Un Mundo de Economía. A continuación, estaremos en nuestra sección acostumbrada de los martes, un punto candente en la economía. Hoy vamos a estar desarrollando para ustedes una importante pregunta. ¿Tendrá vigencia aún el movimiento de los países no alineados? Esta pregunta tiene sentido en función de que en Venezuela, en la isla de Margarita, hace 2 días, concluyó la última cumbre de este grupo. Y ha sido, por cierto, muy polémico todo lo que ha ocurrido allí. Por eso queremos traerlo, entre otras razones, para conversarlo aquí con ustedes. Y hoy nos acompaña, como acostumbramos, un invitado. Sí, nuestro invitado de todos los martes para compartir esta sección de Un Punto Candente en la Economía, David. Bienvenido a Un Mundo de Economía. Hola, David Feldman, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, David, empiezo diciendo lo siguiente, y para todos ustedes, amigos oyentes, que dada desde hace 17 cumbres, los países que no alineados vienen constituyéndose de una manera que, aunque están determinados por la pobreza marginal que concede el capital, se dan la ilusión de estar fuera de la hegemonía del poder central, ¿no? Y realmente pues es tanta la intensidad, que vamos a decir, de la ilusión de los no alineados, que no obstante ya desaparecido esos 2 grandes bloques de poder marcados por lo que es la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, por los Estados Unidos como es la OTAN, viven la ilusión y sobre todo siguen oteando las banderas, esas banderas que implican independencia y autonomía de lo que son los pueblos del mundo. ¿Qué es esto de los alineados? ¿Cuándo surge este movimiento y cuáles son los problemas, sobre todo los temas siempre a tratar muy específicos en cada una de estas cumbres? El movimiento no alineado surge de 2 hechos importantes. El proceso de descolonización que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Los países no alineados fueron antiguas colonias que lograron su independencia hacia los 50 y 60. Y el fenómeno de los 2 bloques de la Guerra Fría. Ellos eran países nuevos, relativamente, con dictaduras nacionalistas, de tintes nacionalistas y bases socialistas. Ese es el origen de los no alineados. El grupo fue inicialmente afroasiático, países de Asia y de África. Claro, existían esos 2 bloques de poder, entonces es muy bueno, tal cual como la pregunta con la cual se intitula este tema, Un Punto Candente en la Economía, ¿tendrá aún vigencia? Como dijo Fidel, este grupo, este movimiento de países no alineados, desaparecidos esos bloques de poder. El hecho fundamental es la caída de la Guerra Fría, la caída del bloque que representaba la Unión Soviética. Eso cambia todo. Las relaciones internacionales ahora son globales, es un solo sistema económico, y los grupos internacionales que se forman son de carácter económico, el G7, el G20, la Unión Europea, por darle un ejemplo. Exacto. Sí, y es que
A ver, el movimiento de no alineados viene a configurarse efectivamente hacia finales de los años 50. El primer antecedente que hay está en una reunión de un grupo de países preocupados por la presencia de los dos grandes polos de poder configurados en Occidente a la cabeza por Estados Unidos y en Oriente a la cabeza por la entonces Unión Soviética, y donde se confrontaban dos modelos de vida y dos modelos de mundo. El modelo capitalista occidental, determinado por las libertades y la democracia, y el modelo comunista o socialista oriental, que estaba determinado por la dictadura del proletariado ruso. El mundo en esa época, en vista de que estos dos bloques se confrontaban en lo que se llamó la Guerra Fría, el mundo en esa época tomaba partido de un lado o del otro. En ese contexto surge, a finales de los 50 y comienzos de los 60, el grupo de los no alineados, que precisamente recibe ese nombre porque lo constituyen un grupo de países que deciden determinarse como que no están ni con uno ni con otro. No se van a inscribir o adscribir a ninguno de los grupos, no se alinean. Sin embargo, desde el inicio, el grupo estaba herido de muerte porque allí formaron parte principal países del mundo que estaban supremamente alineados, como Cuba, por ejemplo. Entonces, desde el propio inicio, el grupo de los no alineados, pues, como que no tenía una claridad exacta y precisa. Más sin embargo, se manejaban una serie de criterios como los que estábamos comentando. Con la caída de la Unión Soviética en el año 91, la finalización del comunismo como se le conoció durante todo el siglo XX, el grupo de los no alineados quedó en el aire, porque desapareció la Guerra Fría, desaparecieron los dos grandes bloques y vino la multipolaridad que es en la que vivimos hoy. Hoy, ¿qué contexto tiene el grupo no alineado, David? ¿Qué sentido tiene eso? Porque mantienen los parámetros y los principios del siglo XX, de su origen. Estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo global. Los mejores tiempos del grupo pasaron. El grupo no alineado tuvo importancia por la política de bloques. El hecho de que competían para conseguir posiciones internacionales le daba importancia geopolítica relativa a estos países. Eliminado el bloque, eliminada la Guerra Fría, la importancia geopolítica ya no importa. Se perdió. Se perdió. Un país importa ahora por su economía. O los bloques que puedan constituir económicos. Caso Mercosur, Unión Europea, NAFTA, etcétera. Bueno, están esas circunstancias. Exactamente, entonces de acuerdo a las exigencias, el modelo planteado, el modelo vigente, el modelo que tenemos es el modelo de los capitales globalizados. Antes la pugna era del capitalismo versus el comunismo y el socialismo. Hoy en día la pugna es capitalismo contra capitalismo. De ahí que tenemos el capitalismo alemán, el capitalismo japonés, el capitalismo norteamericano, el capitalismo de los tigres asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, David, la importancia de un país, la importancia de un bloque es por el volumen, por el tamaño de sus economías, en sus productividades y diversidades productivas también. Entonces se puede decir que no tiene vigencia, o sea, no tiene esa importancia. Sin embargo, pues pareciera ser que también se requiere de que hayan unos países no alineados, contrarios. ¿Qué crees tú, David? Lo que no hay es bloques. El país no alineado funcionaba en base a la idea del bloque, el bloque soviético, claro, el bloque occidental. Eso ya no existe. ¿Alineado respecto a qué? Efectivamente. ¿Alineado respecto a qué? Perdió el sentido. Perdió el sentido. Por ejemplo, ¿alineado a qué? ¿Alineados a qué? Queda para la próxima, sí, Fidel. Sí. Te quedas con pensando como que mirando hacia el infinito. ¿Alineados a qué, David? ¿Alineados a qué? Para la próxima parte, entonces, es importante que ya tratemos lo reciente a esta 17ª cumbre, sí, que se llevó a cabo en nuestra connotada isla de Margarita. Sí, vamos a hablar sobre la cumbre concreta que acaba de realizarse del grupo de no alineados. Tenemos que ir a un corte comercial y regresaremos con la temática. No se vayan. Seguimos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando hoy sobre, ¿tendrá vigencia
aún ese movimiento de los países no alineados, conversando con nuestro compañero de todos los martes en esta sección, Un Punto Candente de la Economía, David Feldman, estudioso del tema económico, apasionado del tema económico. David, el grupo de los no alineados está conformado por 120 países. Es el segundo grupo de mayores integrantes después de el de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Es más, sobre todo de esta reciente cumbre celebrada en Margarita en su edición número 17, hay informaciones que han registrado que nada más vinieron 8 mandatarios, otros que 10, 15 y con representaciones con delegaciones diplomáticas también muy pocas. Esto ya pone en evidencia el poco interés hacia esa cumbre, dado el contexto y las exigencias del mundo globalizado, globalizante y globalizatorio en el cual vivimos. El grupo obviamente tuvo su época de oro en los 60 y los 70. Hoy en día no tiene el mismo peso, no tiene la misma convocatoria. Los grupos internacionales se hacen de acuerdo a acuerdos económicos. No, indudablemente, ya pasó sus mejores tiempos. Entonces no es importancia en cuanto a cantidad, eso de que tiene 120 miembros y que es el segundo grupo más grande que hay luego de las Naciones Unidas. Eso es nominal. Hay el grupo de los 77, el grupo de los esos grupos tuvieron vuelvo a repetir, tuvieron su tiempo en los 60 y en los 70. Ya en la época global no, son los grupos de acuerdo con acuerdos económicos lo que tiene importancia. Y eso efectivamente creo yo, David y Darcy, que es lo que está, amigos, detrás de la poca asistencia y la poca convocatoria que tuvo esta 17ª cumbre del grupo de los alineados. Se puede, por análisis, interpretar que evidentemente dentro del seno de los propios países miembros del grupo se percibe que ya no tiene sentido la reunión del grupo, y de allí la escasez de convocatoria. O sea, se le llama a reunión, pero no vienen porque ¿para qué? Si el grupo está hablando de temas que están totalmente descontextualizados de la realidad y que en consecuencia no conducen a ningún lado, y por lo tanto se pierde el tiempo y el trabajo de preparar lo que sea que se vaya a llevar como papel para discusión en el grupo, y que esas discusiones son en consecuencias fatuas, perdidas. Sí. Entonces yo creo que eso está detrás de lo que pasó en esta cumbre y de la poca convocatoria, ¿no? Sin embargo, hay muchos que dicen que la cumbre fue un fracaso totalmente estrepitoso. Por otro lado está, por supuesto, también es bueno oír todas las opiniones de parte de representantes oficialistas, David y Fidel, que fue todo un éxito. Pero yo pienso, mira, en base a todo el contexto y a las reuniones que llevaron a cabo con cada uno de los miembros, que se utilizó para hablar más que todo fue de la situación petrolera y de la próxima reunión que va a haber en Argelia en este mes entre el 27 y el 28 para proponer un precio del crudo en $70, David. Sí, una estrategia. ¿Qué crees tú? La reunión de Argelia hay que esperar a que pase y a ver qué resultados tiene. Pero básicamente eso es un acuerdo entre los dos principales productores, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Lo que pueda decir el grupo de los no alineados no tiene mayor importancia. Peso. Sí, porque el canciller de Ecuador junto con el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ellos establecieron acuerdos y propuestas para llevar como agenda a esta próxima reunión de la OPEP de proponer un precio del crudo de $70. Propuestas de Ecuador y de Venezuela. Sí, pero tú puedes, es que en el contexto del mercado petrolero tú puedes proponer precio, pero es que el precio del mercado no lo determina la propuesta que haga un país o un grupo. Eso lo conocemos todos. En el mercado petrolero el precio está determinado por el comportamiento del mercado, por el juego que existe entre la demanda y la oferta. O sea, cuánto produce petróleo el mundo y cuánto se está consumiendo. Si los niveles están allí desbalanceados y la oferta, la producción, supera la demanda, pues tenemos una tendencia a la baja y a que se mantengan bajos los precios, que es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, eso no depende de si viene alguien a proponer un precio X, 70, exacto, 90, 180. Eso no es. Pueden ser esas presunciones de precio, digamos, lo que se considera que sería apropiado, tanto para consumidores como para productores, para lograr algún equilibrio. Pero que se llegue allí o que se superen esos precios
depende del mercado y de la economía global. Nosotros hablábamos, David, aquí tras telones, que la cumbre, bueno, parece ser que costó entre 200 y 380 millones de dólares. La organiza Venezuela, se da aquí en una situación... ¿La pagó Venezuela? Exactamente, en un ambiente, en un escenario bastante crítico, dada la conflictividad y la agudización de la crisis económica. Realmente, ¿cuáles serán los resultados, pero en términos objetivos estrictamente, de la celebración de esta cumbre de los no alineados la semana pasada? Los no alineados originalmente fueron un grupo afroasiático. La posición geográfica de Venezuela no corresponde tampoco a la característica inicial del grupo. No tenemos acuerdos de comercio con ellos, no formamos bloques económicos. No tenemos mayor relación, en realidad. No tenemos mayor relación en realidad. Claro. Y eso está detrás entonces del poder de convocatoria. Estuvieron presentes los gobiernos, los presidentes o mandatarios de 15 gobiernos: Irán, Zimbabue, Cuba, Ecuador, Bolivia, El Salvador, la Autoridad Palestina y el primer ministro de Corea del Norte. Ahí, bueno. Imagínate tú. Esa fue la convocatoria. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones, David, finalmente. Entre otros. ¿Cuál será la efectividad? Porque tiene que haber alguna efectividad dentro de esta cumbre. El grupo de los no alineados tuvo su época de oro. Ya pasó. Ya pasó. Punto, esa es la conclusión. En pocas palabras, es una pieza de museo. Habrá que esperar la próxima cumbre para hacer las evaluaciones en función de cómo se haya desenvuelto. La harán en un museo. Exactamente, bueno. Tenemos que despedirnos. Sí, amigos, se nos acabó llegado, el tiempo. Sí, al final de nuestro programa nos retiramos por el momento y los invitamos a que continúen con nosotros el próximo jueves y viernes. Seguiremos hablando del tema económico. David. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes, Fidel y Darcy. Igual, David. Igualmente, David. Nos falta tiempo para desarrollar estos temas. Amigos, muchísimas gracias a ustedes. Nuestra invitación es para el próximo jueves y ya saben que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga. La economía es el motor que mueve al mundo. Feliz tarde, buen provecho.